Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa en qué lugar del planeta usted nos escuche o nos vea, aquí estamos para llevarle un contenido de la Biblia por dentro. En esta ocasión queremos presentarles la estructura de la Biblia. Así que bienvenidos a la estructura de la Biblia. Acomódese y ya comenzamos. La Biblia está dividida en dos grandes partes, dos grandes divisiones. Como todos sabemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide son subdivisiones. El Pentateuco, que está compuesto por 5 libros, libros históricos, 12 libros, libros poéticos, son 6 libros, libros de profetas mayores, 4 libros, y los libros de los profetas menores, que son 12 libros. El Pentateuco fue escrito por Moisés en el desierto alrededor del año 1500 al 1400 antes de Cristo. El Pentateuco compone los siguientes 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos comienzan con el relato de Josué, sucesor de Moisés. Luego tenemos Jueces, escrito supuestamente por Samuel, al igual que Ruth. Tenemos Primero y Segunda de Samuel, escrito el primero por Samuel y el segundo por el profeta Natán y por el profeta Gad. Recuerde, Segundo de Samuel fueron escritos por Natán el profeta y por el profeta Gad. Así entonces, Primero de Reyes y Segundo de Reyes, escrito por el profeta Jeremías. Primero y Segundo de Crónicas y Esdras, escrito por el sacerdote y escriba Esdras. Nehemías, escrito por Nehemías. Esther, presuntamente escrito por Mardoqueos. Y aunque usted lo vea un poco incómodo en el Antiguo Testamento, hemos colocado un libro histórico que es Hechos, que es del Nuevo Testamento. Lo hemos colocado allí infiltrado, solo para denotar que es un libro histórico, escrito por el doctor Lucas. Tenemos los libros poéticos. Dentro de los libros poéticos está el libro de Job, que fue escrito por Moisés, y es un debate entre cuál de los dos libros Moisés escribió primero, si el libro de Job o el libro de Génesis. Así que esos dos libros se debaten el primer lugar en ser escrito. Fue escrito alrededor del año 1500 al 1400 antes de Cristo. También tenemos el libro de los Salmos, escrito por David y otros autores que también escribieron salmos. Libro poético, Proverbios, que son de Salomón. El Eclesiastés, que también es de Salomón. Está el libro de Cantar de los Cantares, del mismo Salomón. Y el libro de las Lamentaciones, que también es un poema escrito por el profeta Jeremías. Están a seguida los profetas mayores, estos escritos: Isaías por Isaías, Jeremías por Jeremías, Ezequiel por Ezequiel y Daniel por el profeta Daniel. Proseguimos con los profetas menores para concluir en el Antiguo Testamento, y van desde Oseas hasta Malaquías. Oseas, escrito por Oseas, Joel por Joel, Amós por el profeta Amós, Abdías por el profeta Abdías, Jonás por Jonás, Miqueas por Miqueas, Nahum por Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Cada uno escribieron su libro.
Pasamos al Nuevo Testamento, que se divide en los evangelios históricos, las cartas paulinas, las cartas generales y libro profético. Los evangelios son Mateo, escrito por Mateo en el año 55 después de Cristo, Marcos, escrito por Marcos alrededor del año 50 después de Cristo, Lucas, escrito por el doctor Lucas en el año 60 después de Cristo, y Juan, escrito por el apóstol Juan en el año 90 después de Cristo. Si se da una mirada minuciosa, se dará cuenta que el evangelio que primero se escribió no fue Mateo, sino el evangelio de Marcos alrededor del año 50 antes de Cristo. Prosigamos con las cartas de Pablo o las cartas paulinas, que fueron escritas alrededor del año 50 al 75 después de Cristo, iniciando con Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Estas son las cartas de el apóstol a los gentiles, apóstol Pablo. Aquí les presento las cartas generales. Estas son las cartas que son enviadas para todos. El libro de los Hebreos, que es un anónimo, escrito alrededor del año 65 después de Cristo. Tenemos también el libro de Santiago, la epístola de Santiago, escrita alrededor del año 45 después de Cristo. Primera y Segunda de Pedro, escrito alrededor del año 60. Primero, Segundo y Tercera de Juan, escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Y también tenemos la carta general del apóstol Judas, escrita alrededor del año 60 después de Cristo. Otra miradita minuciosa y meticulosa a este renglón le arrojará a ustedes que en la carta general del apóstol Santiago fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Y finalizamos con el libro profético del libro de la Biblia. Apocalipsis es el libro profético de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan alrededor del año 90 al año 100 después de Cristo. Una curiosidad con el libro de Apocalipsis, pero que aún no está comprobado, es que fue escrito primero que Tercera de Juan. Sin embargo, son aseveraciones sin comprobar, por lo que nosotros no afirmamos dicha tesis. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y esperamos que este video les sirva para conocer un poco más acerca de la profundidad de la Biblia. Gracias por su presencia. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Si este video te ha parecido excelente, compártalo con sus amigos, dele me gusta y suscríbase a nuestras páginas en Facebook y en YouTube. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa en qué lugar del planeta usted nos escuche o nos vea, aquí estamos para llevarle un contenido de la Biblia por dentro. En esta ocasión
queremos presentarles la estructura de la Biblia. Así que bienvenidos a la estructura de la Biblia. Acomódese y ya comenzamos. La Biblia está dividida en dos grandes partes, dos grandes divisiones. Como todos sabemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide son subdivisiones. El Pentateuco, que está compuesto por 5 libros, libros históricos, 12 libros, libros poéticos, son 6 libros, libros de profetas mayores, 4 libros, y los libros de los profetas menores, que son 12 libros. El Pentateuco fue escrito por Moisés en el desierto alrededor del año 1500 al 1400 antes de Cristo. El Pentateuco compone los siguientes 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos comienzan con el relato de Josué, sucesor de Moisés. Luego tenemos Jueces, escrito supuestamente por Samuel, al igual que Ruth. Tenemos Primero y Segunda de Samuel, escrito el primero por Samuel y el segundo por el profeta Natán y por el profeta Gad. Recuerde, Segundo de Samuel fueron escritos por Natán el profeta y por el profeta Gad. Así entonces, Primero de Reyes y Segundo de Reyes, escrito por el profeta Jeremías. Primero y Segundo de Crónicas y Esdras, escrito por el sacerdote y escriba Esdras. Nehemías, escrito por Nehemías. Esther, presuntamente escrito por Mardoqueos. Y aunque usted lo vea un poco incómodo en el Antiguo Testamento, hemos colocado un libro histórico que es Hechos, que es del Nuevo Testamento. Lo hemos colocado allí infiltrado, solo para denotar que es un libro histórico, escrito por el doctor Lucas. Tenemos los libros poéticos. Dentro de los libros poéticos está el libro de Job, que fue escrito por Moisés, y es un debate entre cuál de los dos libros Moisés escribió primero, si el libro de Job o el libro de Génesis. Así que esos dos libros se debaten el primer lugar en ser escrito. Fue escrito alrededor del año 1500 al 1400 antes de Cristo. También tenemos el libro de los Salmos, escrito por David y otros autores que también escribieron salmos. Libro poético, Proverbios, que son de Salomón. El Eclesiastés, que también es de Salomón. Está el libro de Cantar de los Cantares, del mismo Salomón. Y el libro de las Lamentaciones, que también es un poema escrito por el profeta Jeremías. Están a seguida los profetas mayores, estos escritos: Isaías por Isaías, Jeremías por Jeremías, Ezequiel por Ezequiel y Daniel por el profeta Daniel. Proseguimos con los profetas menores para concluir el Antiguo Testamento, y van desde Oseas hasta Malaquías. Oseas, escrito por Oseas, Joel por Joel, Amós por el profeta Amós, Abdías por el profeta Abdías, Jonás por Jonás, Miqueas por Miqueas, Nahum por Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Cada uno escribieron su libro. Pasamos al Nuevo Testamento, que se divide en los evangelios históricos, las cartas paulinas, las cartas generales y libro profético.
los evangelios son Mateo, escrito por Mateo en el año 55 después de Cristo, Marcos, escrito por Marcos alrededor del año 50 después de Cristo, Lucas, escrito por el doctor Lucas en el año 60 después de Cristo, y Juan, escrito por el apóstol Juan en el año 90 después de Cristo. Si se da una mirada minuciosa, se dará cuenta que el evangelio que primero se escribió no fue Mateo, sino el evangelio de Marcos alrededor del año 50 antes de Cristo. Prosigamos con las cartas de Pablo o las cartas paulinas, que fueron escritas alrededor del año 50 al 75 después de Cristo, iniciando con Romano, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Estas son las cartas de el apóstol a los gentiles, apóstol Pablo. Aquí les presento las cartas generales. Estas son las cartas que son enviadas para todos. El libro de los Hebreos, que es un anónimo, escrito alrededor del año 65 después de Cristo. Tenemos también el libro de Santiago, la epístola de Santiago, escrita alrededor del año 45 después de Cristo. Primera y Segunda de Pedro, escrito alrededor del año 60. Primero, Segundo y Tercera de Juan, escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Y también tenemos la carta general del apóstol Judas, escrita alrededor del año 60 después de Cristo. Otra miradita minuciosa y meticulosa a este renglón le arrojará a ustedes que en la carta general del apóstol Santiago fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Y finalizamos con el libro profético del libro de la Biblia. Apocalipsis es el libro profético de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan alrededor del año 90 al año 100 después de Cristo. Una curiosidad con el libro de Apocalipsis, pero que aún no está comprobado, es que fue escrito primero que Tercera de Juan. Sin embargo, son aseveraciones sin comprobar, por lo que nosotros no afirmamos